Qué buena rola, güey. Y la letra de la rola dice, esta es la ñonga de Don Juan. De Don Juan. De Don Juan tiene la ñonga. Esta es la ñonga de Don Juan. De Don Juan. De Don Juan tiene la ñonga. Esta es la ñonga de Don Juan. De Don Juan. De Don Juan tiene la ñonga. Esta es la ñonga de Don Juan. Ay, a huevo, cabrón, queda sin cara, maricón, el pinche luz, toda aprieta la luz. Oh no, es de terror, porque voy a hablar de creepypastas. Voy a hablar de creepypastas, gente, voy a hablar de creepypastas. No, pinches pendejos, voy a hablar de la revolución industrial. Sí, señores, voy a leer todo este pinche libro aquí, una gentada, cabrón, así bien crazy, mamá huevo. Son 109 páginas. Es un puto libro que es al final, donde tiene todo. Por eso es de terror. Porque el pinche libro está al revés. Empieza por la introducción. O capaz y empieza por la conclusión, cabrón. Ah, bueno, sí empieza por la introducción. Y termina por la introducción. ¿De qué trata esto? No lo sé. Un libro. Y me lo voy a leer completo. Porque hay que acordarse que uno de los principios por los que este canal fue creado, además de subir gameplays, es hacer lecturas para yo mismo justificarme. Así que voy a leer. Pero no por ustedes, pendejos, babosos, pinches sarnosos culeros, no, cabrones. Voy a leer por mí. Por mí, primero yo, segundo yo y tercero yo, por mi culpa y por mi gran culpa. Voy a leer La Revolución Industrial. ¿De quién es? No lo sé. Esta revolución industrial es de M.I. Mihailov. ¿Quién es M.I. Mihailov? Yo no sé, vamos a preguntarle a mi queridísimo y amado LGBT. ¿Quién chucha es M.I. Mihailov? M.I. Mihailov. M.I. Mihailov, más conocido en tareas de informática e historia de informaciones. No, coño. Es escritor, según tengo entendido. M.I. Mihailov. Sí, porque me está diciendo cosas que no tienen que ver. En la revolución industrial, de revolución industrial. Sí, o sea, este video ya empezó con todo el espíritu, haciendo búsquedas, haciendo investigaciones. Coño, esto quedó tan abajo que ahora me veo estúpido. Pues no sé si te dejo aquí, ¿qué puede pasar? Coño, mis tetas. No sé, por acá quizás, no. Es que queda en una altura muy poco. ¿Qué? Bueno, eso pasó. Vamos a ver si ahí puede servirme. Puede ser conveniente algún día. No, siempre voy a quedar mirando para abajo. M.I. Mihailov o Mikhailov no es un escritor famoso ni figura principal. Historiador o autor soviético ruso que escribió análisis sobre la historia económica y social de Europea, incluyendo la revolución industrial. Se utilizaron bastante manuales de historia durante el siglo XX, especialmente en países influenciados por la historiografía soviética. Pero mira que es como que no es un autor verdaderamente reconocido. O sea, ChatGPT le cuesta, porque verdaderamente está como, no sé de quién estamos hablando. Pero sí, o sea, parece ser que es, porque es que literalmente este libro es eso, o sea, es la portada, esto, y ya empieza el texto. No hay detalles de publicación, no hay editorial, aquí ya está la introducción. Y como digo, al final, más que créditos o alguna huevonada, termina el texto y pasa directamente, o sea, conclusión y el índice de los capítulos, no sé. Y es que no hay mucha información biográfica confiable. Historiador y ensayista soviético. Entonces escribió libros desde la perspectiva influenciada por la historiografía marxista, es decir, poniendo mucho énfasis en la lucha de clases, surgimiento del proletariado y el desarrollo del capitalismo industrial. Anda, va. O sea que antes vamos a leer es el libro de es autor de un ensayo histórico cuyo libro se volvió popular como material educativo. Anda, va. O sea que sí, es un texto académico, la verdad, pero no es un texto
interesantemente atractivo para la historia, no lo sé. Pero lo que sí puede ser atractivo es que es de un marxista o a lo menos de un soviético. Y ahí es donde está el terror. Porque estamos leyendo literatura comunista en un país que cada día se tilda por todo lo opuesto. Empezaba como a hacer el creepypasta. Entonces, como digo, yo soy feliz torturándome. Porque qué objetividad, qué objetivo hay de hacer esto. De leerlo, de salir de este puto libro, de llegar, leerlo y decir, ¿dónde está? Es que quería tirar uno. Ya me lo leí. Y tirarlo a la mierda. Ya, explotó el puto libro. Salir del libro. Lo tengo, sí, pero ya no lo quiero. Entonces, después de 6 minutos de introducción para un video que puede durar horas y que sé que va a llegar a un punto que voy a estar ¿desde cuándo los obreros revolución industrial? Porque aparecieron las grandes... Pues sí, lamentablemente sí. Por eso no quiero que la cámara esté ya tan arriba. La otra sería leer así. Ay, esa cara tan estúpida que tengo. Y si me quito la Ushanka... Sé que dije que este video, que este canal nunca iba a renunciar a la tradición de la Ushanka. Soy consciente de mis putas palabras, entonces hay que seguir usándola. Por el bien de este video. Solamente por el bien de este maldito video. Entonces, sin dar más vueltas, vamos a empezar. Esta canción no me la pueden tumbar por copyright, ahora que lo pienso, toda esta música. Entonces vamos a dar 15 minutos por ahora de Bonnie Lullaby. Vamos a bajarlo un poquito, bien. Además la luz me va a joder mucho la lectura, me la va a hacer muy inconveniente. Introducción, creo que aquí estoy bien, sí. No, se me ve un puto la cara, para eso mejor hago esto ya. O sea, muchísimo más fácil. A los Soldier de Team Fortress 2. Es que me gustaría que estuvieras un poquitín más abajo, bebé. Un poquito más abajo. Esto es lo mejor que puedo aspirar. Desde los tiempos más remotos le interesó al hombre la cuestión del desarrollo y la sociedad humana. Es natural este interés por saber, comprender y poder explicar las leyes del desarrollo social, ante todo porque el hombre desea cambiar mucho de cuanto le rodea. En otras palabras, los problemas sociales no solo interesan al hombre desde el punto de vista del conocimiento y la explicación, sino porque conciernen a sus intereses vitales más profundos. ¿Vamos a decir algo? Ya. Por eso son absolutamente lógicas las siguientes preguntas. ¿Son casuales los regímenes existentes en la sociedad o están condicionados por alguna causa invisible pero poderosa? ¿Se pueden cambiar dichos regímenes? ¿Qué fuerzas pueden mejorar la suerte de los millones de seres esclavizados durante siglos por un puñado de privilegiados? Ahí ya se empieza a notar un poco las influencias de su contexto histórico. Esto no está en el libro, esto lo acabo de decir yo, sino que como no puedo hacer énfasis con los ojos, me tocaría entonces hacer como énfasis con la boca o qué. ¿Sabían que la boca está hecha del mismo músculo con el que está hecho el ano? Ahora lo sabes. ¿En qué sentido se desarrolló la humanidad hacia el progreso y la prosperidad o hacia el caimiento y el estancamiento? Ahí hay dos puntos que no se imprimieron. Los pensadores de todos los tiempos y pueblos trataron de responder a estas preguntas, pero durante muchos siglos sus teorías y concepciones fueron siempre refutadas. Apenas más de 100 años atrás, alrededor de 1840, dos grandes luchadores y pensadores, Karl Marx y Friedrich Engels, supieron crear hace 100 años, más de 100, o sea que este libro se genera en 1940-1950, muy seguramente. Y además por la época soviética. Supieron crear una teoría realmente científica acerca de las leyes generales del desarrollo social y demostrar que el hombre mismo es el artífice de su historia, que en la sociedad como en la naturaleza no hay ninguna fuerza misteriosa. Por otra parte, Marx y Engels mostraron que el hombre no hace su historia de manera arbitraria, sino en base a las condiciones heredadas de las generaciones pasadas e independientes de su voluntad y de su conciencia, lo que el marxismo de condiciones de vida material de la sociedad. Esto está traducido de una forma rara ahora que me pongo a pensar. A la vida material de la sociedad se refiere en primer término toda la actividad laboral del hombre, la que tiene como objetivo necesario para su vida, alimento, ropa, habitación, etc. Los bienes materiales indispensables para la vida que se obtiene mediante el trabajo, que presupone la utilización y la fabricación de instrumentos. El marxismo demostró que los instrumentos de trabajo, es decir, los medios de trabajo con los cuales se crean los bienes materiales y los hombres que realizan el proceso de producción, forman las fuerzas productivas de la sociedad. Pero la vida material de la sociedad no se limita a las fuerzas productivas. En el proceso de producción de los bienes materiales, los hombres entran en determinadas relaciones entre sí a las que Marx y Engels denominaron relaciones de producción. El conjunto de las fuerzas productivas y las relaciones de producción se llama modo de producción.
Toda sociedad representa un organismo integral llamado formación económico-social, es decir, una etapa histórica determinada de la sociedad con su propio modo de producción. El marxismo mostró que la humanidad pasó por 4 formaciones, la primitiva, la esclavista, la feudal y la capitalista, y que ahora vive la época del paso a la formación siguiente, la comunista, cuya primera fase se denomina socialismo. Que se sienta el contexto. El paso. Solamente dice el paso. De una formación a otra transcurre mediante una revolución social que cambia tanto la fuerza productiva como las relaciones de producción. Hace unos 150 o 200 años en Europa y ciertos países de Asia y de América se produjo el paso de la formación feudal a otra nueva, a la capitalista. Fue acompañado de la revolución no solo política sino también económica y en cierto sentido de una revolución técnica a la que llamaron revolución industrial. En el curso de la revolución industrial se formaron definitivamente los rasgos fundamentales de la sociedad burguesa capitalista. Surgió el proletariado febril, la clase cuya misión histórica es la de crear un nuevo régimen, el capitalista, el socialista y luego el comunista. O sea que aquí, en su época, y es obvio, daban por sentado que el socialismo, que el comunismo iba a pasar, que todo esto iba a llegar a algún lugar, pero no llegaron a gran cosa. Es una dinámica compleja, toda esta mierda política, y creo yo que estamos oscilando. No sé qué es esto. No sé qué voy a poner de música de fondo. Ay, los anuncios, qué maldita estupidez. De verdad me gustaría coger una pistola y apuntársela en toda la cara del maldito que se le ocurrió poner esta maldita mierda y presionarla sin una bala para ver su dolor, su desesperación. Lo odio, maldito imbécil que se le ocurrió hacer esa mierda. Bueno, después de ese rage quit, volvemos a lo normal. Eso fue un meme, obviamente, fue un chiste, fue humor. El estudio de la historia de la revolución industrial, que constituye un importante periodo del desarrollo de la sociedad, ayuda no solo a conocer y comprender el pasado, sino también a explicarse correctamente los procesos que se operan en nuestra época impetuosa y ricamente los procesos que se operan en nuestra época impetuosa y rica en acontecimientos. Evidencia la falsedad de los ideólogos burgueses acerca de la eternidad y la inmutabilidad de los regímenes capitalistas, la falsedad de su afirmación de que el Estado burgués es el Estado del bienestar general, muestra el carácter temporal y transitorio del capitalismo como formación, pone al desnudo su explotador en el que pone al desnudo su esencia explotadora en el pasado y en el presente. En el conocimiento de la verdadera historia de la revolución industrial nos ayuda a refutar la falsa concepción de los defensores del capitalismo concerniente a la llamada segunda revolución industrial que pretenden se opera en la actualidad en los países capitalistas más desarrollados y llamada a eliminar sin la lucha de clases, sin la revolución social, solo mediante perfeccionamientos técnicos, todos los defectos del mundo burgués y convertir el capitalismo explotador en capitalismo popular democrático. El estudio de la revolución industrial, así como en general de la historia universal, nos muestra claramente que solo mediante una lucha tenaz y sostenida mediante la unión del esfuerzo de todos los trabajadores, pueden los pueblos lograr sus más fervientes anhelos, mantener la paz, conquistar el derecho a una vida de abundancia plena, a la cultura, a la seguridad y a la dignidad, a la vida sin miseria ni paro forzoso, sin opresión ni explotación. Lo peor es que hasta ahí hay razón. Eso es el eclesiasmo, rescatar lo mejor, deshacerse de lo peor. Este libro se propone ayudar al lector a desentrañar las complejas cuestiones del establecimiento y la formación de la sociedad burguesa en la época de la revolución industrial. Ello es particularmente indispensable y útil puesto que la sociedad burguesa continúa existiendo en la mayoría de los países del mundo contemporáneo, conserve ya veces acentúa muchos de sus rasgos negativos antipopulares adquiridos al nacer. Lo juro que lo que estoy leyendo no es que esté mal leído, es que hay cosas que están... En fin, hace unos 150, 200 años la vida social no se parecía a la actual. No, en serio, es en el 1600, en el 1700, wow, debió ser una sorpresa. Viejo. Wow, no hizo nada. En el siglo XVIII, el hombre no conocía ni la utilización del vapor ni de la electricidad. No había ferrocarriles ni vapores. Los tejidos para la ropa se elaboraban a mano. En la agricultura, durante siglos y siglos, emplearon el pico y la pala, la azada y el arado de madera. Esta luz, esta maldita luz. Bueno, otra opción. Me sirve a mí.
Había muy pocas ciudades grandes, la mayoría de la gente vivía y trabajaba en las aldeas, en muchos países el pueblo estaba privado de todo derecho político, los reyes, duques, emperadores y los zares, apoyados en la rica aristocracia, ejercían un dominio absoluto. Explotaban sin piedad a los trabajadores, los países mantenían escasas relaciones. Si bien el comercio existía ya desde siglos y milenios, lo conocieron la Grecia y las Romas antiguas, así como Egipto, Babilonia, Asiria y Venecia, estados que existieron hace 5000 años. Como en la antigüedad había guerras sangrientas en las que con frecuencia se empleaba el arma blanca, lo más característico en el proceso de producción, es decir, en el proceso de fabricación de los objetos indispensables para el mantenimiento de la vida humana, era el dominio absoluto del trabajo a mano casi sin máquina. Si un habitante de la antigua Grecia... Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a abrir el blog de notas. Puede que este ejercicio se vuelva un poco más atractivo si lo realizamos desde esta forma más dinámica. Entonces tenemos el blog de notas. Vamos a entrar en un modo de captura de ventana. Vamos a abrirlo, vamos a entrar en propiedades, vamos a coger el apertura en blog de notas, vamos a ponerlo en un espacio en el que verdaderamente no genere tanto inconveniente, pero que a su vez... Bueno, ¿y si el del inconveniente soy yo? Uy, eso puede ser algo muy diferente, porque claro, yo también aquí... No, yo aquí también... A ver, lo que sí puedo hacer es quitarme trazos de mí mismo, como para... Bien, ahí vamos. Sí parece estar sirviendo, sí. Bien por aquí, bien por allá, bien. Entonces, a ver, ¿cómo estamos de espacio? O sea, hay que entender. El libro, ¿qué es lo que busca? El libro busca, y ahí lo dice antes, desentrañar las cuestiones del establecimiento y formación de la sociedad burguesa. Básicamente, comprender el establecimiento y la formación de la sociedad burguesa. Después de la revolución industrial. Antes de eso hay que entender, para estar en contexto, que se trata de un ensayista histórico, digámosle así, de la época soviética. Bueno, un ensayista histórico soviético, porque ya con soviético se sobreentiende que estamos hablando de eso. El libro busca. Entonces, de lo que hemos estado hablando, empieza a definir un poco la vida antes de las sociedades. Si un habitante de la antigua Grecia deseaba comunicar algo a su vecino conocido, escribía una carta y un criado la llevaba a caballo, informándose constantemente acerca del camino, pues se carecía en absoluto de mapas y de indicadores. 3000 años después, el habitante en Inglaterra o de Alemania tenía que proceder casi de la misma manera, pues tampoco existía el telégrafo, ni el teléfono, ni el ferrocarril. La gente no conocía otro alumbrado que la tela o la vela, y de súbito, inesperadamente para los contemporáneos, todo cambió. El trabajo manual fue sustituido por la máquina. El lugar del artesano, del maestro, lo ocuparon el capitalista y el obrero. En vez de taller, apareció la fábrica. La vieja aristocracia feudal cedió a su lugar a la nueva clase, la burguesía. Aparecieron los ferrocarriles, los vapores, los potentes motores, las máquinas complejas, y se erigieron grandes urbes. En algunos países se produjo la revolución industrial. Sus resultados se fueron reflejando en todos los países, pero en tanto que a unos estados les reportaba el progreso técnico y aceleró la formación de las nuevas relaciones burguesas, a otros trajo la ruina, la esclavitud, la pérdida de la independencia por largos años. ¿Qué es la revolución industrial? ¿Dónde y cuándo se produjo por primera vez? ¿Cuáles fueron sus causas, sus premisas y sus consecuencias? Obviamente este libro tiene un gran aporte, me imagino, en su época, a que no existía un exceso de libros, no existía un exceso de ensayos, de historias, y no existía la internet. Entonces, entre más autores de este tipo de cosas habían, mejor permitía comprender, mejor permitía los estudios, mejor permitía el avance. Es muy positivo. ¿Qué es la revolución industrial? ¿Dónde y cuándo se produjo por primera vez? ¿Cuáles fueron sus causas, sus premisas y sus consecuencias? Todo esto debe conocerlo cada hombre que desee ser artífice consciente de la nueva vida. Este conocimiento es tanto más indispensable cuanto que los hombres de ciencia al servicio de la burguesía escribieron montañas de libros que falsean la esencia real del proceso histórico en general y de la revolución industrial en particular. Los hombres de ciencia entienden por revolución industrial el proceso del paso del trabajo manual en el oficio y la manufactura a la producción maquinizada o fabril. La principal consecuencia social de este proceso fue la formación de las dos clases fundamentales de la sociedad burguesa, la burguesía industrial y el proletariado fabril, y el surgimiento de la lucha entre ellas. Esta lucha, la lucha de clases del proletariado contra la burguesía, condujo ya al triunfo del socialismo en numerosos países y en futuro llevará inevitablemente al hundimiento del capitalismo y a la victoria del nuevo régimen socialista en todas partes. Quiero sacarle foto a esta porque salió muy mal, salió muy definitivamente mal haber hecho esta afirmación.
Y lo voy a mandar al grupo de amigos que les puede dar risa esto. ¿Por qué se los mando? Pues porque me da risa pensar que les va a dar risa y quiero ver qué reacciones chistosas van a hacer para que me dé risa. Vamos a ver. Voy a llegar aquí, voy a darle la vueltecita. Ya. Los hombres, a ver. Los hombres de ciencias burguesas, incluso los más objetivos y conscientes, no ven más que un lado de la revolución industrial, un proceso doble, en primer término, la sustitución y el trabajo manual. ¿Qué? Los hombres de ciencia burguesa, incluso los más objetivos y conscientes, no ven más que un lado de la revolución industrial, un proceso doble. En primer término, la sustitución del trabajo manual por el de la máquina, la revolución técnica, la suma o el conjunto de las invenciones. Los hombres de ciencia progresistas, y en primer lugar los, como ya dijimos, entienden por revolución industrial un proceso doble. En primer término, la sustitución del trabajo manual por el de la máquina, el segundo de ellos es el principal, la de dos clases de la sociedad capitalista, la burguesía y el proletariado industrial. O sea, sí, de momento creo que está muy claro que se puede decir que se proponen dos cosas. Es que la revolución industrial pues trajo, por así decirlo, un nuevo medio de producción, siendo en este caso el fabril, y también trajo las dos clases sociales, que es el burgués y el proletariado fabril. Obviamente, pues todo esto no está, por así decirlo, avalado por la realidad actual. Hay varias cosas que seguramente no van a ser correctas de lo que esté leyendo, pero estamos tratando de entender el libro, no estamos tratando de... En fin, siguiendo con la lectura. El término revolución industrial lo introdujo en las ciencias Engels por primera vez y lo utilizó en el trabajo La situación de clases obreras en Inglaterra, escrito en 1845. Eso de hecho sí me interesa. Entonces esto lo introduce Engels. La revolución trajo, la revolución industrial aparece en la realización del trabajo, la situación de la clase obrera en Inglaterra, 1845, Engels. Hacemos otra vez énfasis de que este libro fue escrito por M.I. Mijailov. En fin, siguiendo con el texto. En ese libro y en otros trabajos de los fundadores del comunismo científico, Marx y Engels, bueno, así como en los de Lenin, se muestra el contenido de la revolución industrial como un fenómeno que produce en numerosos países y no solo en Inglaterra, según afirman científicos burgueses. Este fenómeno condujo a la sustitución de la etapa de manufacturación en el desarrollo del capitalismo por otra etapa más elevada, la de la gran producción fabril. Los cambios no solo afectaron a la técnica de la producción, a los instrumentos de trabajo, sino que provocaron la transformación de todas las fuerzas productivas y de la estructura social de la sociedad. La revolución industrial agudizó y amplió todos los aspectos sombríos del capitalismo que antes solo apuntaban o se hallaban en estado embrionario. Manufactura proviene de dos vocablos, latinos manus, mano, y factura, hechura, y significa producción a mano, es decir, producción de los objetos sin intervención de las máquinas, pero en la manufactura, a diferencia del taller artesano, el objeto no es producido por una sola persona, sino por un grupo de ellas, cada una de las cuales ejecuta una u otra operación, lo que conduce a un rápido incremento de la productividad del trabajo en comparación con el artesano. Primero, causas y premisas históricas de la revolución industrial.
Como la mayoría de los fenómenos sociales, la revolución industrial no es un fenómeno fortuito, sino absolutamente natural condicionado por el desarrollo precedente. La historia de la antigüedad y de la Edad Media conoce no pocos inventos de máquinas, pero todos ellos tuvieron una aplicación sumamente limitada en la actividad económica del hombre. La amplia utilización de las máquinas en la industria fue posible por primera vez con la implementación de las relaciones capitalistas. En unos países como consecuencia de las revoluciones burguesas, en otros como resultado de reformas que despejaron el camino para el desarrollo capitalista. Para una vasta aplicación de las máquinas en la producción se requieren determinadas condiciones económicos, sociales y técnicas. ¿Y qué condiciones fueron? Para el desarrollo de la industria capitalista se precisa ante todo de obreros asalariados, brazos de obreros libres, libres en doble sentido, del régimen feudal que impedía a los campesinos de la gleba desplazarse a su antojo y elegir su profesión, y libres también de los instrumentos y los medios de trabajo, es decir, carentes de medios de subsistencia y obligados a aceptar cualesquiera condiciones de ventaja a su fuerza de trabajo, incluso las más duras. No menos necesario era otra condición, la concentración de considerables recursos o capital en unas cuantas manos. Cuando aparece gente obligada a vender su fuerza de trabajo libre y otra parte de gente rica capaz de comprarla, se crean las posibilidades reales para el surgimiento de la fábrica capitalista para una aplicación amplia de las máquinas, es decir, las condiciones imprescindibles para el éxito de la revolución industrial. ¿Cómo se crean estas dos condiciones? Veámoslo en el ejemplo de Inglaterra, el país clásico del capitalismo, en el que se produjo la primera revolución industrial y donde todas las premisas y causas de este fenómeno, al igual que su marcha, se operaron con gran claridad, poniendo de manifiesto no solo los rasgos y particularidades específicamente ingleses, sino también los internacionales, típicos y generales para la época de su conjunto. O sea, hay varias cositas a la vez. O sea, primero hay que entender algo, y es que la revolución industrial comienza en Inglaterra. Sí, o sea, verdaderamente ya no hay más que decir, porque de resto lo otro que ha dicho creo que lo va a seguir expandiendo, y es que crea una clase social capitalista, crea clase alta, crea clase baja, las ideas socialistas de siempre, del pueblo obrero oprimido y la riqueza concentrada en unas cuantas manos, que sigue siendo verdad. Surgimiento del proletariado industrial. ¿Cómo transcurrió el proceso de formación del proletariado industrial en Inglaterra? El punto de arranque de esos procesos es la revolución agraria, cuyo rasgo principal fue el desalojo de la tierra de los campesinos. Pero ¿cómo se formó el proletariado industrial? Ok. El siglo XV, el rasgo determinante del sistema económico de Inglaterra era el predominio del minifundio. El régimen de servidumbre había sido liquidado en aquel tiempo y las diversas categorías de campesinos contaban con una economía independiente, aunque formal y jurídicamente en virtud de las leyes vigentes a la sazón en el país, toda la tierra pertenecía a los terratenientes feudales. A fines del siglo XV y comienzos del XVI se produjeron serios cambios en el agro inglés. El desenvolvimiento de las relaciones mercancía-dinero, y en particular del comercio exterior, impedían a los terratenientes a incrementar sus rentas, particularmente en dinero. Por aquel tiempo proporcionaba cuantiosas ganancias la producción de lana, que se exportaba en enormes cantidades al continente europeo. A medida que se desarrollaba en Inglaterra la fabricación de paños, se precisaba mayor cantidad de lana. El aumento de la demanda de lana inglesa en los mercados exteriores e interiores dio lugar a un fuerte desarrollo del ganado lanar en Inglaterra. Los lores feudales ingleses se afanaban cada vez más por convertir las tierras de cultivo en pastizales para las ovejas, y más por convertir las tierras de los cultivos en pastizales para las ovejas, y emprendieron la expulsión de los campesinos de la tierra, cercamiento. Pero el desarrollo de la ganadería y la consiguiente expulsión de los campesinos de la tierra no fue un fenómeno general, y hasta cierta época el desalojo de los campesinos de sus tierras fue lento, si bien sumamente penoso. Este proceso se aceleración a fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, bajo el influjo del desarrollo del capitalismo. El Estado acudió en ayuda de los terratenientes, llamados en Inglaterra landlords. La monarquía constitucional inglesa del siglo XVIII era formalmente y de hecho un instrumento del dominio de clase de los grandes terratenientes aristócratas, que vincularon estrechamente su suerte al desarrollo de las formas capitalistas de economía. Los landlords, que predominaron en el Parlamento en el transcurso del siglo XVIII, obtuvieron de esta constitución más de 1700 sentencias de cercamiento, a consecuencia de las cuales los campesinos fueron desalojados por completo de sus tierras. Según la aguda observación de Marx, los landlords se regalaron a sí mismos las tierras del pueblo. Como resultado de tan generosos regalos, el campesinado libre e independiente desapareció totalmente en Inglaterra. De los 1800 pequeños labriegos que había en el país a fines del siglo XVII, a finales del XVIII quedaron muy pocos. Un historiador inglés progresista del siglo
XIX, A. Toynbee, escribió a esto respecto: asombra la mera constatación de dicho contraste. Quien no conozca nuestra historia de ese periodo podría creer que hubo una gran guerra exterminadora o alguna revolución social violenta que traspasó de una clase a otra la propiedad de la tierra. Eso sí no lo sabía, por ejemplo. Entonces, claro, se puede decir que fue un proceso lento de acercamiento por parte de la clase feudal y ahí, como por así decirlo, terratenientes aristócratas. Piki. Vamos a seguir aquí. La inmensa mayoría de los campesinados arruinados, desalojados de la tierra, podían obtener los medios de subsistencia como peones de los terratenientes enriquecidos o como obreros asalariados en las ciudades y las zonas industriales. Bueno. Llegando incluso a hacerlo por medio de reformas, ¿sí? Fue un proceso lento de acercamiento por parte de la clase feudal, terratenientes aristócratas, concluyendo fuertemente con... bueno, o sea, hay que... o sea, el comienzo de la época feudal, digámoslo así, fue un proceso lento de acercamiento por parte de la clase feudal de terratenientes aristócratas, excluyendo fuertemente con una reforma constitucional. Ya, dejémoslo ahí. La inmensa mayoría de los campesinos arruinados, desalojados de la tierra, podían obtener los medios de subsistencia como peones de los terratenientes enriquecidos o como obreros asalariados en las ciudades y las zonas industriales, que demandaban constantemente mano de obra. Si los hombres de ciencia burgués resaltan sobre todo el hecho de que los campesinos despojados de la tierra en la sociedad capitalista se liberaron de la opresión feudal en todas sus formas. Nosotros no debemos olvidar que fueron asimismo liberados de los medios de producción, la tierra, su fuente principal de subsistencia. Ok, no. O sea... si hay que volver a plantearlo. El proceso de la época feudal a la revolución industrial tomó siglos. Fue fue acelerada con una reforma constitucional por parte de los terratenientes aristócratas. Ahí sí hay que darle la razón de que también este libro, por así decirlo, podría ayudar a entender que pues sí, se mintieron, se engañaron, se falsificaron, se inventaron muchas cosas en libros históricos de su época. Entonces por eso es interesante ver, porque ya uno desde hace muchos años después puede darse cuenta de las discrepancias, de las falsitudes que sucedieron, y este es un ejemplo, al ver que también hay cosas que el socialismo habla que no sucedieron, pero que por esa época se daban por sentados o se hablaron de una forma mucho más positiva de lo que en realidad fueron. La mayoría de los campesinos esquilmados por los terratenientes y el Estado se dirigió a las ciudades, cuya población en un plazo relativamente breve se duplicó varias veces. Ejemplo de ello son los siguientes datos: incremento de la población urbana en Inglaterra. En 1688 Manchester tuvo 6.000, en 1760 40.000, en 1816 1.400. Sheffield en 1688 tenía 4.000, 1760 25.000, 1816 6.000. Los trabajadores, hay más ejemplos pero no los voy a leer. Los trabajadores arruinados, arrancados violentamente de la tierra, puestos fuera de la ley, se convertían en masa de mendigos, vagabundos y bandoleros. No es causal que el periodo en el que se establecen las premisas de la revolución industrial se dicte en todos los países de Europa Occidental todo un cúmulo de leyes sanguinarias contra el vagabundaje. Los padres de la clase obrera actual fueron sometidos a castigos, ante todo por haberlos convertido por la fuerza en vagabundos y depapeurados. Los trabajadores arruinados, arrancados violentamente de la tierra, puestos fuera de la ley, escribió Marx. Lo que acabo de leer antes de eso. La legislación de la época consideraba a aquella gente delincuentes voluntarios que de desearlo podrían encontrar ocupación. Y eso sí se ve varias veces, que es como que el gobierno mira cómo pone las cosas, pero que en verdad no sucede así. Suele pasar, suele no pasar. Sí, todo esto es muy relativo. Bienvenidos al mundo real.
En el siglo XVI, es decir, cuando comienza la expulsión violenta de los campesinos de la tierra, se promulgó en Inglaterra la ley contra el vagabundaje que prescribía enganchar al vagabundo a una carretilla, azotarlo hasta que la sangre le corriese por el cuerpo y luego hacerle jurar que retomaría su patria y se dedicaría al trabajo. Si el vagabundo era apresado por segunda vez, el castigo aumentaba. La tercera vez era condenado a muerte como criminal peligroso y enemigo de la sociedad. Las leyes contra los vagabundos, cuya promulgación prosiguió, se aplicaban con impecable crueldad durante el reinado de Enrique VIII, de 1509 a 1547, fueron ejecutados 72.000 grandes y pequeños ladrones. En tiempos de la reina Isabel de 1558 a 1603, los vagabundos serán ahorcados en masa, dice un contemporáneo, y no transcurriría un año sin que en un otro lugar fuesen ahorcados 300 o 400 personas. Leyes semejantes fueron dictadas también en Francia. El 13 de julio de 1777, el rey Luis XV, posteriormente ejecutado por el pueblo, promulgó una ley en virtud de la cual toda persona sana de 16 a 60 años que careciese de medios de existencia y de ocupación debería ser enviado a galeras, el peor castigo de la época. Así los trabajadores honrados, privados violentamente de la tierra y de otros medios de existencia y convertidos de este modo en vagabundos, se vieron obligados a trabajar como asalariados en cualesquiera condiciones, incluso las más duras. La ruina de los modestos campesinos fue la fuente principal, pero no la única, para la formación del proletariado industrial. Todo esto que estamos leyendo sí llega a una conclusión lógica de por qué empiezan a existir este tipo de ideas comunistas, socialistas, marxistas, leninistas, lo que sea. Y es cagada porque entonces luego nos fuimos por el otro extremo y las cosas salieron mal y ahora las revisamos como ellos están revisando su pasado. Es interesante. Otra fuente sumamente importante de información del proletariado industrial fue la ruina del artesanado de la producción manual, es decir, la ruina de los artesanos de las ciudades, de los tejedores rurales, de los hiladores y de otros muchos representantes de los artesanos labriegos. Su arruinamiento en masa se produjo también cuando el trabajo de la máquina triunfó sobre el trabajo a mano en las ramas principales de la industria. Este proceso se operó en forma particularmente evidente en la industria algodonera. Antes de la introducción de las máquinas, el proceso de transformación de la materia prima en hilados y luego en tejidos se hacía en casa del obrero, con la participación de toda la familia. Por lo general, la madre y las hijas hilaban, el padre tejía, o de no tejer, solo intervenía en la preparación de la hilaza, que se vendía después en el mercado local. Las familias de los trabajadores habitaban preferentemente en el campo, pero trataban de acercarse a la ciudad, pues solo en el mercado urbano podían vender sus artículos. Por lo general, el tejedor artesano, también labriego, el tejedor artesano era por lo general también labriego, que tomaba en arriendo una parcela que, si bien no proporcionaba un ingreso sustancial, convertía al tejedor en habitante sedentario permanente. ¿Qué es todo esto? No, se me explotó la cosa de poner notas. Ya volvimos. Este bloc de notas no es que está haciendo mucho aquí, me estoy aburriendo de intentarlo. Los predecesores del proletariado industrial vivieron mucho mejor que sus sucesores, trabajaban cuanto podían y ganaban lo suficiente para cubrir sus necesidades. Los predecesores del proletariado industrial vivieron mucho mejor que sus sucesores, trabajaban cuanto podían y ganaban lo suficiente para cubrir sus necesidades. Tenían tiempo libre para el sano trabajo en el huerto o en el campo, trabajo que era de por sí una forma de descanso. Según los recuerdos de los contemporáneos, eran en su mayor parte gente fuerte y robusta, se diferenciaban muy o poco o nada de los campesinos de los alrededores. Los hijos se criaban en un ambiente sano y si bien tenían que ayudar a sus padres en la labor, solo era tiempo en tiempo y no en jornadas de 8 o 12 horas de trabajo. El nivel intelectual de esta gente era sumamente bajo. Los tejedores artesanos llevaban una vida aislada, raramente sabían leer y escribir, no se preocupaban de política y frecuentaban regularmente la iglesia. Su asistencia a las lecturas de la Biblia era casi su única actividad intelectual. Aunque eran sanos y fuertes, en el aspecto espiritual estaban muertos, pues solo tenían interés mezquino, puramente personal. Su telar y su huerta eran para esta gente mucho más importantes que el pujante movimiento del progreso que abarcaba a toda la humanidad. Este transcurría fuera de su aldea y si llegaba algunos rumores a través del comerciante que venía de todas las semanas de la ciudad en busca de la mercancía, interesaba a poca gente. De no ser por la revolución industrial, ninguno de aquellos tejedores hubiese abandonado jamás dicha vida, sumamente tranquila y cómoda, pero completamente indigna del hombre. Tampoco eran hombres en la verdadera acepción de la palabra, sino máquinas de trabajo al servicio de unos pocos aristócratas que regían el destino del Estado. La revolución industrial no hizo más que rematar la obra, terminó de convertir a los obreros en simples máquinas y les privó el último resto de actividad independiente. Pero con ello les obligó a pensar, los obligó a luchar por una situación digna del hombre. Esto dice Engels en su obra
la situación de las clases obreras en Inglaterra. La invención de las primeras máquinas, muy imperfecta, la hiladora mecánica Jenny, construida por el tejedor James Hargreaves en 1764, mostró la incomparable ventaja de la producción a máquinas sobre el trabajo manual y sentó la base para la ruina en masa de los hiladores. Las siguientes invenciones arruinaron a los tejedores. Fue un proceso duro y doloroso. La historia universal, escribió Marx, no ofrece un espectáculo más horrible que el hundimiento lento prolongado durante decenios y se culminó por fin en 1838 de los tejedores de algodón ingleses. Un proceso análogo se operó con mayor lentitud en las industrias de lana, la seda y el lino. Así pues, la pérdida de la tierra por parte del campesinado y la ruina del artesanado condujeron a la formación del gran ejército de los proletariados, hombres carentes de propiedad y sin otros medios de existencia que la venta de su fuerza de trabajo. Surgimiento de la burguesía industrial. Y leer todo esto, de hecho, es ultra positivo porque ayuda a entender al menos algo de lo que se empieza a introducir. O sea, entender este libro de la revolución industrial empieza a contextualizar algo que este libro presupone, por así decirlo, que ya se ha interiorizado previamente. O sea, me parece muy interesante porque estoy leyendo una introducción. También tengo no sé de qué irá, se llama El Dinero. También tengo el Código de Régimen de las Fuerzas Militares, también tengo la Institución Política de Colombia, así que hay libros para leer. En realidad el surgimiento de la burguesía industrial. Esta música ya me está empezando a generar un trance sexual, un trance que me está matando la cabeza. No sé qué dice ahí. No sé qué está pasando. Es que se me tiraron los cables. Voy a poner un Dreaming Drum. Surgimiento de la burguesía industrial. Simultáneamente a la clase obrera se fue formando otra clase de gente poseedora de los instrumentos y los medios de producción, capaz de comprar la fuerza de trabajo de los indigentes. ¿Cómo surgió esta categoría de gente que pasó a formar luego la clase de los capitalistas? ¿Cómo se operó la acumulación primaria de capital, que fue el punto de arranque de la producción capitalista? Bueno, hay que entender entonces vamos a ponerlo así. El proletariado nace con la extinción de los obreros y con el despojo de las tierras de estos. Y con el despojo de las tierras de estos, obligándoles a vender su fuerza de obra o fuerza de trabajo. Y además sí, es obligado porque pues si los estaban matando y les daban hasta 2 veces azote a sangre antes de matarlos por no querer trabajar, pues sí los estaban obligando. Voy a hacer esto aquí, voy a tomar la ventaja aquí por parte de por su fuerza de trabajo. No, de hecho es más como para que no se vea tan mal, con una reforma y el despojo de las tierras de estos. Bien, puedo incluso poner aquí una. Bien, en realidad, a ver, los historiadores y economistas burgueses explican las causas de la indigencia y la riqueza de manera sumamente simple, pero en absoluto incorrecta. Según ellos, desde los tiempos más remotos existieron por una parte grupos de personas laboriosas, sensatas y sobre todo ahorradoras, y por otra parte una masa de haraganes y descamisados que vendían cuanto tenían para poder vivir. Los primeros acumularon grandes riquezas y los últimos, a fin de cuentas, no les quedó nada que vender a excepción de sí mismos. Esta es la pretendida procedencia de la pobreza de las masas, que no obstante su trabajo no siempre tiene lo suficiente para adquirir un pedazo de pan, y la riqueza de los pocos, que se incrementa constantemente, aunque esto poco hace muchos que dejaron de trabajar. Está redactado de una forma tan rara. En realidad, el surgimiento de la burguesía, lo mismo que el proletariado, es un proceso histórico sujeto a determinadas leyes. En el periodo precapitalista, en la época del feudalismo, las palabras burguesía o burgués se aplicaba a todos los habitantes de la ciudad. Los ciudadanos, habitantes de las localidades libres, procedían de los campesinos siervos. Constituyeron la población de las primeras ciudades. El desarrollo del artesanado y del comercio condujo a la diferenciación de la población urbana.
Desde fines del siglo XV, la palabra burguesía significaba ya las capas altas de los ciudadanos, los mercaderes, los banqueros, los dueños de los talleres artesanales y posteriormente de las manufacturas. A medida que se fue incrementando su poder económico, la burguesía conquistó o adquirió con su dinero numerosos derechos políticos de sus dueños, los señores feudales. El rápido desarrollo de la burguesía se remonta a los comienzos del siglo XVI. El descubrimiento de América en 1492 y el aprovechamiento de sus riquezas, el descubrimiento en 1498 de la ruta marítima de la India, circundando a África, la ampliación de las relaciones comerciales con las colonias impulsaron el desenvolvimiento del comercio, la navegación y la industria y coadyuvaron al incremento de la burguesía. El objetivo principal de la burguesía, en particular desde el momento en que apareció la clase de los obreros asalariados, consistió en concentrar en sus manos un gran capital. Me entró a griera. Qué horrible. Problemas gástricos, creo que es gastritis más bien. El estudio de la historia muestra que la lucha por su enriquecimiento propio, la burguesía hizo uso de los medios más infames, entre los que ocupan el primer lugar las conquistas, esclavización, pillaje y otro tipo de violencia. Voy a alejar un poco de la cámara. Ok, es lo que estamos leyendo. Cómo la burguesía saqueó a países y pueblos ajenos. Las miradas rapaces de la burguesía se dirigieron muy pronto hacia otros países y pueblos, cuyo saqueo se convirtió en una ley del desarrollo de la sociedad burguesa. En los países sojuzgados, la burguesía se adueñaba de los objetos de valor y los tesoros de los productos alimenticios y las materias primas para la industria. Allí encontraba la mano de obra barata, los esclavos y un vasto mercado para la venta de sus artículos industriales. El exterminio, la esclavización y el entierro en vida de la población aborigen en las minas de África, la conquista y el pillaje de la India y de otros países de Asia y de América, la conversión de África en coto vetado para la caza de negros, fueron los primeros pasos en la acumulación de riquezas por parte de la burguesía. La política colonial, es decir, la conquista, la esclavitud y el saqueo de países y pueblos ajenos, hunde sus raíces en el remoto pasado, pero sus consecuencias no se han superado todavía definitivamente y por completo en nuestros días. Al correr de los años cambiaron muchas veces los objetivos y los métodos de la política colonial, pero su esencia fue siempre y continúa siendo la misma: el saqueo y la opresión de los pueblos débiles. El primero en emprender las conquistas coloniales fueron Portugal y España, ya en el siglo XVI. Los portugueses, tras derrotar a sus competidores, los árabes y los egipcios, establecieron su control sobre las salidas del Mar Rojo y del Golfo Pérsico. No tardaron en ocupar Malaca en 1511 y adueñaron las de las famosas Islas de las Especias en 1512. Desembarcaron en las costas de China en 1517 y del Japón en 1542. Los conquistadores portugueses se apoderaron de una parte de la costa africana, se adueñaron del Cabo de Buena Esperanza, se asentaron también en Brasil. El poder de Portugal en sus colonias, en las tierras conquistadas, era muy grande, es más, no estaba limitado por ninguna ley, se asentaba en la fuerza militar, en la superioridad de las armas portuguesas, es decir, en la violencia. Sin embargo, todo poder que se apoya en la violencia es débil y por eso resultó poco sólido el dominio portugués. Mientras que los portugueses saqueaban los países del oriente, los colonizadores españoles conquistaban América entre 1515 y 1519. La expedición mandada por Hernán Cortés sometió y saqueó México, mientras la de Francisco Pizarro, 1531 y 1535, hacía lo propio en el Perú y Almagro en Chile. Para liberarlo del cautiverio, Pizarro exigió al Inca Atahualpa que llenase de oro una gran habitación hasta una marca que hizo con la mano. Toda una cohorte de gente rapaces y saqueadoras se lanzó por aquellos tiempos sobre los pueblos de América, aprovechando su superioridad militar y las disensiones entre las tribus. Disensiones entre las tribus. Los conquistadores sometieron a los pueblos americanos e interrumpieron su desarrollo independientemente, pero resultó imposible convertir a los indios en esclavos. Los pueblos de América, amantes de la libertad, resistieron desesperadamente, luchaban hasta morir el último hombre, pero no se rendían, no solo se suicidaban, sino que mataban también a sus mujeres e hijos, profiriendo la muerte a la esclavitud oprobiosa. En Colombia casi no fue así. Al ser apresados, muchos de ellos no tardaban en perecer. La colonización fue acompañada de una mortandad desastrosa y rápida de la población. Eso sí, la población autóctona de Haití, al ser descubierta la isla, se componía de varios cientos de millares de habitantes. En 1508 no quedaban más de 60.000, 20.000
y en 1512 y en 1549 tan solo 500 aborígenes. Lo mismo en muchas de las islas y en el continente americano. Hubo que abolir la esclavitud de los indios y convertirlos en siervos. En lugar de los esclavos indios lo ocuparon negros de África, cuya importación se intensificó medianamente. En 3 siglos de dominio, el 15, 16 y 17 y 18, o sea, 16, 17 y 18, los españoles saquearon de América metales preciosos por valor de 28 millones de pesetas. Estos cuantiosos tesoros se lograron a costa del exterminio y el enterramiento en vida de tribus completas en las minas. En primavera y en otoño, los galeones escoltados por barcos de guerra transportaban la riqueza a España. Los tesoros logrados a tan alto precio quedaban a su disposición del rey, del clero y los comerciantes, y se invertían en la guerra, en la compra de capitanes, espías y asesinos, en el mantenimiento del numeroso aparato de la monarquía española que oprimía a su pueblo. El dominio español tampoco fue firme. A finales del siglo XVI, los Países Bajos se colocaron por cierto tiempo a la cabeza de Europa. Eso se produjo porque sus habitantes por aquella época se habían liberado del yugo feudal, se había producido la revolución burguesa, desembarazando el camino para el desarrollo del capitalismo. A comienzos del siglo XVII, los holandeses desplazaron a los portugueses y ocuparon su lugar. El centro del sistema colonial holandés fue Indonesia. En 1619 fundaron en la isla de Lava la ciudad de Batavia. Los holandeses hallaron en Indonesia toda una serie de estados feudales hostiles entre sí. Los colonizadores aplicaron la política de incitar a unos contra otros y así empezaron a realizar sus conquistas. Paulatinamente toda Indonesia se fue convirtiendo en colonia de Holanda. Más de 3 siglos oprimieron los colonizadores a este pueblo tan laborioso y amante de la libertad. Los holandeses poseían factorías en India, en Irán y en China. En sus manos hallaban una parte considerable del tráfico de mercancías entre Japón, China, Siam, la India y la costa de África. Los mercaderes holandeses obtenían enormes ganancias del comercio intermediario. Los Países Bajos aventajaron considerablemente a otros países en la esfera del comercio y la navegación. A mediados del siglo XVII invirtieron en el comercio 15 veces más recursos que los ingleses. Poseían 10 veces más barcos que Inglaterra. La flota mercante holandesa representaba 3/4 partes del tonelaje mundial. A partir de mediados del siglo XVII, esta situación en la política colonial comenzó a cambiar y en la cuarta década del siglo XVII se produjo una revolución en Inglaterra. La burguesía subió al poder e inmediatamente inició la lucha por la liquidación del monopolio holandés. En el transcurso de la segunda mitad del siglo XVII, Inglaterra sostuvo 3 guerras contra los Países Bajos, de 1552 a 1654, de 1665 a 1667 y de 1672 a 1673, y venció en todas. Así concluyó el monopolio colonial de los holandeses. La victoria de los ingleses se explicaba porque las guerras eran sumamente impopulares en Holanda y también porque el desarrollo de esta era sobre todo comercial, mientras que en Inglaterra se incrementó la industrial. La historia de la decadencia de Holanda, como nació dominantemente en el comercio, escribió Marx, es la historia de la subordinación del capital comercial al capital industrial. Pinche blog de notas, culero. A finales del siglo XVII, el adversario principal de Inglaterra en la lucha por la hegemonía colonial pasó a ser Francia. Los intereses coloniales de Inglaterra y de Francia se entrechocaban en todo el mundo. En el curso del siglo XVIII, esta lucha fue el eje de toda la política exterior de los países europeos. En las guerras comerciales contra Francia, Inglaterra contaba con algunas ventajas. La principal consistía en que ya había pasado por su revolución burguesa, mientras que Francia no hacía más que acercarse a ella. Tras de vencer constantemente a su rival, Inglaterra se convirtió en la fuerza política principal de la India, se apoderó del Canadá y se convirtió en la primera potencia marítima. Los representantes de la burguesía han escrito montañas de libros acerca de la misión civilizadora de los colonizadores, que al decir de ellos llevaban la cultura y el humanismo a los pueblos atrasados. ¿Cuáles eran en realidad los métodos de colonización y el trato de la población local? El hombre de ciencias inglés W. Hunt escribió: la barbarie y las crueldades descaradas de las llamadas razas cristianas perpetradas en todas las partes del globo contra todos los pueblos que pudieron someter sobrepasaban todos los horrores habidos en cualquier época histórica por cualquier raza, sin excluir los más salvajes y bárbaros, los más despiadados y descarados. Los colonizadores practicaron en gran escala el sistema de robar gente para venderlas como esclavos. Por ejemplo, en las Islas Celebes, en Indonesia, reclutaban a personas especiales que se dedicaban al rapto de muchachos y muchachas para convertirlos en esclavos. Esos forajidos trataban en trato criminal con los príncipes locales y se llevaban a los jóvenes que eran encerrados en prisiones secretas en las islas, donde se hallaban en condiciones terribles hasta alcanzar la edad apropiada para ser vendidos como esclavos. En uno de los relatos oficiales de la época se dice, por ejemplo, esta ciudad de Makassar está llena de prisiones secretas, a cual más horrible, repletas de víctimas de la avaricia y la tiranía, encadenadas, arrancadas por la fuerza de sus familias. Para adueñarse de Malaca, los colonizadores holandeses sobornaron al gobernador portugués en 1641. Este les dejó entrar en la ciudad. Comenzaron su dominio matando al gobernador para no pagar la suma establecida.
La explotación impecable. Qué pendejo. La explotación implacable y el saqueo ocasionaron la mortandad de masa de la población autóctona. En 1750 la provincia de Bangubang, en Java, contaba con 800 habitantes, de los que en 1811 no quedaban más de 8.000. Los intentos de exterminar a la población aborigen era un fenómeno muy corriente. En 1703 la Asamblea Legislativa de Nueva Inglaterra acordó otorgar un premio de 40 libras esterlinas por cada cabellera de indio y por cada piel roja prisionero en 1720. El premio por cada cabellera se elevó a 1.000 libras en 1720. En 1744 se señalaron las siguientes remuneraciones: por la cabellera de un hombre de 12 años en adelante, 100 libras esterlinas con nueva moneda; por un prisionero del sexo masculino, 105 libras; por una mujer o niño prisionero, 55 libras; por cada cabellera de mujer o de criatura, 50 libras. Así se llevaban los colonizadores la cultura a los pueblos. Con ese espíritu de ahorro acumulaba el capital la burguesía. Quizás la página más repelente por su perfidia, su bajeza y su crueldad la escribieron en la historia de los colonizadores ingleses de la India. En la década del 60 del siglo 1700, del siglo XVII, en la década del 60 del siglo 1700, en la década del 60 del siglo XVII, se apoderaron de Bengala, la provincia más rica del país. El tesoro fue robado y luego se impulsó a la población de la provincia una enorme contribución que debían pagar de preferencia los trabajadores. Los colonizadores utilizaron en gran escala el trabajo de los esclavos, obligando a trabajar gratis a los tejedores indios. Las impunes violencias que ejercían los conquistadores hicieron que la población huyese ante la sola presencia de un inglés como consecuencia del dominio de los piadosos colonizadores. En 1770 se desencadenó en Bengala un hambre terrible como no la había registrado el país hasta entonces. A causa del hambre perecieron 7 millones de indios. El mismo procedimiento siguieron en el principio de Karnatik, en el sur de la India. Obligaron a la población a pagar enormes impuestos que se percibían mediante la violencia más descarada. Los campesinos y sus familiares eran encarcelados y cruelmente atormentados. Las mujeres y adolescentes se vendían como esclavos. Para 1769 y 1770 los ingleses organizaron artificialmente el hambre. Compraron todo el arroz y solo lo vendían a precios fabulosos. Mientras millones de seres humanos morían de hambre, las autoridades legítimas, para incrementar el tesoro, vendían a los hambrientos medios de subsistencia a precios exorbitantes. Después de someter a Bengala y de ocupar con sus tropas, los colonizadores ingleses se apoderaron del tesoro del Estado, llevándose unos 58 millones de libras esterlinas, y a continuación impusieron contribuciones excesivas a la población. El dinero obtenido se invertía en el sostenimiento de los funcionarios ingleses, el pago de las tropas, la adquisición de mercancía india. De esta manera, solo en 20 años, de 1760 a 1780, sellaron mercancías por valor de 12 millones de libras esterlinas sin desembolsar un solo peñique. En el saqueo de Bengala, el oficial y funcionario colonial inglés R. Clive se apoderó de 200.000 libras esterlinas en oro y gran número de piedras preciosas del tesoro de Nabab. Acusado de robo y exacciones durante su gestión de la India, Clive declaró en la Cámara de los Comunes: la rica ciudad se hallaba a mis pies, el pujante estado estaba en mi poder, solo para mí estaban abiertas las puertas del sótano del tesoro repleto de lingotes de oro y plata, de piedras preciosas. Yo no tomé más que 200.000 libras, señores, hasta ahora no he dejado de admirarme de mi modestia. La Cámara de los Comunes llegó a la conclusión de que, si bien debían reconocerse los hechos del abuso de la autoridad de exacción, cabía señalar que Lord Clive había presentado dignos servicios a Inglaterra. Ya quiero que acabe esto, no quiero leer más. Bueno, ya casi acabamos. Ya casi acabamos el tercer capítulo, porque eso le falta culo, apenas vamos por la página 27 de 100. En los primeros 100 años de dominio de la India, de 1757 a 1857, los ingleses, según datos incompletos, sellaron de allí valores por más de 1.000 millones de libras esterlinas. Los años de la formación de la clase burguesa se inscribieron en la historia con sangre y fuego. ¿Cuáles fueron los resultados principales de la primera etapa de la política colonial? El saqueo, el bandidaje, la trata de esclavos, el exterminio de tribus enteras, incluso de pueblos, aseguraron a los colonizadores europeos la acumulación del capital tan necesarios para el desarrollo de la industria capitalista. El sistema colonial facilitó el desenvolvimiento del comercio y la navegación en proporciones inauditas, aseguró un vastísimo mercado de venta para la industria. El sistema colonial creó gran número de fuertes fortunas privadas. Muchos capitalistas de Europa y de América, que ahora disponen del destino de sus países, son descendientes de piratas, contrabandistas, comerciantes de esclavos y otros delincuentes. Al propio tiempo, la política colonial impulsó el desarrollo del capitalismo a los países europeos, es decir, los ayudó a pasar de la organización económico-social feudal a la burguesa más elevada. Otros fueron los resultados para los países de Oriente. Las diferencias principales son las siguientes. Me estoy estirando. Primero, los valores y los tesoros de que se apropiaban los colonizadores eran llevados a la metrópoli y solo allí se convertían en capital, es decir, se invertían en el fomento de la industria, el transporte y la agricultura.
Para los países saqueados fue una pérdida irreparable, mientras que para la metrópoli eran nuevos recursos complementarios para el desarrollo de la economía. Segundo, la apropiación de las tierras campesinas en la metrópoli. Lo vemos en el ejemplo de Inglaterra, dio lugar al surgimiento de la agricultura capitalista, o sea, de una economía de un tipo más elevado. En las colonias no ocurrió lo mismo, el desalojo de los campesinos de las colonias tuvo como consecuencia principal la intensificación de la explotación feudal, la destrucción de fuerzas productivas del campo, la muerte de millones de seres humanos. Por ejemplo, el hambre de 1770, producido por las contribuciones rapaces de los ingleses, se llevó a un tercio de la población de la rica y poblada Bengala a más de 10 millones de vidas. La rapacidad de los holandeses en Java acarreó la despoblación de regiones enteras, la muerte en masa de la población, la lucha de gente que abandonaba las valles fértiles por las montañas. La colonización del Oriente por los europeos fue acompañada de una considerable intensificación del empleo, del trabajo de los esclavos y de otros campesinos en aquellos países. Así pues, la política colonial contribuyó al establecimiento de las nuevas relaciones de producción, relaciones burguesas en Europa, en las metrópolis, mientras que en las colonias de Oriente tuvo como consecuencia el mantenimiento y la consolidación de las viejas relaciones de producción feudal. En la segunda mitad del siglo XVII, en la segunda mitad del siglo XVIII, primero en Inglaterra, luego en algunos otros países, se crearon todas las condiciones para la revolución industrial. Primero, los capitalistas disponían de grandes sumas de dinero acumuladas como consecuencia del despojo de las colonias y de los beneficios de los ventajosos gobiernos como los países de ultramar. Segundo, la revolución agraria que privó de la tierra a los campesinos formó un numeroso ejército de personas carentes de toda propiedad y obligadas a vender en consecuencia su fuerza de trabajo. Lo mismo ocurrió como resultado de la ruina de los artesanos. En unos países la revolución burguesa y en otros las reformas burguesas contribuyeron a la promulgación de legislaciones políticas y económicas que facilitaron el desarrollo de la gran producción. La ruina de los artesanos y la revolución agraria crearon un vasto mercado interior para la venta de mercancías que producían las grandes manufacturas. La expropiación del campesinado hizo desaparecer la industria complementaria rural, indisolublemente ligada a la agricultura, privados de los medios propios de producción y teniendo que vivir a la venta de su esfuerzo de trabajo. Los antiguos campesinos debían adquirir ahora los alimentos, las ropas y otros artículos de consumo en el mercado. El mercado interior se incrementó también a cuenta de los granjeros. No solo tenían que adquirir la subsistencia, sino también los medios de producción, aporeos agrícolas, abonos minerales, etc. La manufactura, basada en el trabajo manual, no podía seguir satisfaciendo la demanda de mercancías, se precisaba de máquinas. Estas debían aparecer y fueron creadas. Uy, voy a dejarlo hasta aquí. 1 hora de lectura, qué pereza, pero así va a ser mi vida, 1 hora de lectura. Es que también es muy diferente leer en voz alta que leer con la mente. Ya mi garganta me pica, me duele, me arde. Yo creo que eso es lo que más me fastidia la garganta y por eso no quiero grabar más. Así que voy a dejar este video como una primera parte. Obviamente, pues como vengo insistiendo y vengo diciendo, estas lecturas no tienen como objetivo alguna mentalidad, no tienen como objetivo convencer, no. Se trata de un libro, se trata de historia y verdaderamente aprendí cosas que no sabía, verdaderamente abre una forma diferente de ver las cosas. Como digo, ese libro había dejado un poco esa pregunta de dónde comienza el proceso, dónde comienza la creación de la división de clases sociales, porque el libro comienza analizando un poco Marx y Marx trata de explicar esos movimientos dinámicos del capitalismo. Entonces ayuda un poquito a contextualizar, esto trata un poco de sociología, historia, política y economía. Como digo, narra un poco interesante ver que dentro de todo en el eje siempre estuvo Inglaterra como la cara del capitalismo, cómo fueron sus métodos coloniales, entender que no sucedió igual en todas las partes, entender que tuvo impactos diferentes, entender que para el nacimiento de la burguesía o de la fase de la revolución industrial tuvo que venir con la parte anterior de la acumulación de riquezas, que al final del día sí fue cierto un poco lo que dijo, que los hombres de ciencia burgueses afirman que siempre existieron dos tipos de personas. En cierta parte sí, sino que obviamente lo despojaron, lo destiñeron de toda esa crueldad. Y hay que entender que aunque para nosotros hoy en día eso ya sea muy evidente, que sí, obvio, es que fueron torturados y todo el cuento. En esa época no, en esa época cualquiera llegaba, escribía un libro, lo publicaban, uno lo leía, si es que siquiera podía leer o si no siquiera lo escuchaba, y era lo único que tenía. No había un pensamiento crítico, no había nada con qué contrastar, te tocaba tragártela entera y ya. Y muchas veces incluso lo seguimos haciendo con las noticias falsas. También tengo un problema, produzco mucha saliva, por eso muchas veces hago porque produce una cantidad de saliva que ya ni me está dejando hablar, y tragar duele cuando estoy hablando muchísimo. Entonces esta va a ser la primera parte, nomás para decir, estamos en la página 100. Este libro tiene 110 páginas y nos encontramos en la página número 27, la página 27 de 110, 1 hora. O sea que puede que en unas 2-3 partes acabe este video.
o bueno, esta serie de videos, porque esto es lo que va a suceder de aquí en adelante. Todos los videos que vengan van a ser estas lecturas, y como insisto, verdaderamente no quiero poner ningún énfasis en hacerlo atractivo, en hacerlo interesante, ni siquiera pongo énfasis en hacer las lecturas de una manera adecuada, porque ese no es mi objetivo. Mi objetivo está en leer, y estoy leyendo como lo leería en la mente. Lo leo rápido, lo leo sin intención, porque estoy aprendiendo y porque lo estoy leyendo, porque estoy empezando a relacionar a Marx y Engels, cosa que no sabía antes, porque estoy pensando, Marx era alemán, porque me estoy contextualizando, porque estoy leyendo algo desde la otra perspectiva que nunca en mi vida había leído, algo desde la perspectiva de los soviéticos, más allá de los manifiestos que ya todo el mundo ha leído. Sí he leído de franceses, sí he leído de alemanes, pero no es de los soviéticos típicamente dichos. Es bonito, es contextualizador, es revitalizante para la actividad intelectual, y dentro de todo sigo convencido que también me ha ayudado muchísimo en mi capacidad lectora, en mi capacidad crítica, en mi capacidad de la improvisación, en el habla, porque todo esto que estoy diciendo me está saliendo de la cabeza y me siento sumamente satisfecho de cómo lo estoy diciendo, de la manera en la que lo estoy organizando, y ustedes no son conscientes del proceso cognitivo que está sucediendo detrás de mi cabeza, pero yo sí, y me siento alegre, me siento profundamente orgulloso de que esté sucediendo. Entonces, ya una vez dicho eso, se puede dar finiquitud a la primera parte de la lectura del libro de M.I. Hay que volver a leerlo porque es un libro, es un autor que necesito tener muy presente si vamos a estar leyendo su libro. M.I. Mihailov. Eso fue todo por el día de hoy.